¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema del divisor de voltaje. El divisor de voltaje se conforma por una fuente de voltaje y dos resistencias en serie, como se aprecia en la figura. En este caso, tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Ese voltaje de salida está conectado precisamente en medio de las dos resistencias, ¿vale? Entonces, la fórmula dice que el voltaje de salida es básicamente R2 entre R1 más R2 por el voltaje de entrada. Y la intención del divisor de voltaje es, como su nombre lo dice, dividir el voltaje. Es decir, si tú tienes un voltaje de 10, puedes elegir las resistencias para que la salida sea 5, 4, 7, un voltaje entre 10 y 0. ¿De acuerdo? Entonces, para esto sirve nuestro divisor de voltaje. Ok, ahora, ¿cómo se puede deducir la fórmula del divisor de voltaje? ¿O cómo podemos llegar a esta expresión azul? Bien, hay que pensar un poquito y básicamente voltaje 0 es básicamente calcular el voltaje en R2, es decir, calcular este voltaje, ¿sale? Voltaje en R2. Ahora, para conocer ese voltaje, ¿qué necesitamos conocer? Pues necesitamos conocer por la ley de Ohm la corriente que pasa por esa resistencia por R2. ¿Quién es la corriente? Bueno, la corriente sería esta que fluye en este sentido, ¿no? Que yo lo puse en este sentido arbitrario. Bien, entonces quiere decir que para determinar el voltaje de salida, la expresión de voltaje de salida, requerimos conocer la corriente. Entonces vamos a simplificar este circuito, ¿no? Vamos a simplificar este circuito como su fuente de entrada y esas dos resistencias, dado que están en serie, una detrás de la otra, pues su resistencia equivalente es básicamente la suma de R1 con R2, ¿vale? Y como el circuito está en serie, pues la corriente tiene la misma dirección y es exactamente la misma que la de arriba. Bien, entonces, ¿cuánto vale esa corriente? Recuerda, por la ley de Ohm nuevamente, la corriente total va a ser igual al voltaje total, que es el voltaje de la fuente, entre la resistencia equivalente, es decir, el voltaje de entrada entre R1 más R2. Entonces, sustituyendo esta información en la expresión de arriba, vamos a tener que el voltaje de salida, el voltaje en R2, es voltaje de entrada entre R1 más R2, todo esto multiplicado por R2. Haciendo un reacomodo de las cosas, te va a quedar que R2 entre R1 más R2, factor con voltaje de entrada, que si pueden apreciar es exactamente la expresión de arriba, ¿vale? Entonces así es como se deduce. Ahora, otra pregunta que podemos hacer, ¿cuánto valdría el voltaje en R1? Es decir, si yo quiero aplicar la fórmula de divisor de voltaje, pero para R1, la resistencia que está arriba, ¿vale? Entonces yo quiero calcular este voltaje. ¿Cómo sería? Pues bueno, aplicamos ley de Ohm, es corriente por resistencia, ¿no? Pero la corriente dijimos que es la misma en el circuito equivalente que el circuito original. Por lo tanto, sustituyendo, ¿qué te va a quedar? Voltaje de entrada entre R1 más R2 por R1. Recomodando términos, esto te queda como R1 entre R1 más R2 por voltaje de entrada. Entonces, podemos usar la fórmula del divisor de voltaje para encontrar no solamente la resistencia en la de abajo, sino que podemos encontrarla en cualquiera. Es decir, el único cambio que tenemos que hacer que es, pues, sustituir la resistencia donde queremos calcular. ¿De acuerdo? Más aún, se puede generalizar la idea para un circuito con múltiples resistencias. Considera, por ejemplo, que tenemos este circuito. R1, R2, R3, tac, tac, hasta Rn, vamos a ponerle, ¿no? Y queremos sacar una expresión para este tipo de circuitos. Nuevamente, pues sacamos su versión equivalente, pues que todos están en serie, ¿vale? Entonces va a ser una sola resistencia y sería básicamente la resistencia equivalente, la sumatoria de todas las resistencias. En este caso, R1, R2, R3 hasta Rn. ¿Sale? ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite conocer la corriente, que dijimos que es la misma en ambos circuitos, y la corriente sería el voltaje de entrada entre R1 más R2 más, así sucesivamente, hasta Rn. Por lo tanto, si, por ejemplo, yo quiero conocer el voltaje aquí, el voltaje en R1, dijimos que es la corriente por R1, pero la corriente sabemos que es voltaje entre la suma de resistencias,
Vamos a hacer la multiplicación por R1, reacomodando los términos. Te quedaría entonces que es R1 entre R1 más R2 más tal, hasta Rn multiplicado por el voltaje. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula, pues bueno, se puede generalizar para un set de resistencias en serie. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el voltaje en Rn, ¿cómo sería? Voltaje de entrada que multiplica la resistencia donde quiero calcular entre la suma de resistencias. ¿Vale? Total hasta Rn. Bien. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de cómo aplicar este divisor de voltaje. Vamos a empezar con unos más sencillos y vamos a ir progresando poco a poco hasta completar un poquito más elaborados, ¿vale? En este caso tenemos una fuente de voltaje de 12 volts y dos resistencias, una de 2K y una de 1K, y nos pide el voltaje de salida. Entonces recuerda, el voltaje de salida básicamente nos pide este voltaje en la resistencia de 1K, ¿sale? Entonces dijimos, por fórmula, aquí es resistencia donde quiero calcular 1K entre la suma de las resistencias 1K más 2K por 12. Entonces, abajo nos quedaría 1K y abajo 2 más 1, tendría 3K y 12 volts. Esto es decir, con las K se cancela y 12 entre 3 pues me da 4 volts. Entonces la salida va a ser exactamente, el voltaje de salida va a ser 4 volts. ¿Vale? Entonces aquí hay una caída de potencial de 4 volts. Y obviamente aquí por la ley de Kirchhoff, aquí van a caer 8 volts, ¿no? En la resistencia de arriba. Es decir, si hacemos la misma operación, pero con el de arriba, nos va a dar que el voltaje de salida, o bueno, el voltaje de 2K va a ser básicamente 2K entre la suma, que serían 3K, por 12 volts. ¿Sí? 2 entre 3 me da 4, por 2 me da 8 volts, como habíamos predicho. ¿Sale? Así se puede aplicar la fórmula del divisor de voltaje. Ahora, ¿qué pasa si tenemos este set de resistencias y yo quiero calcular el voltaje en cada una de ellas? Pues bueno, aplicamos el divisor de voltaje, por ejemplo. El voltaje en la de 6 va a ser aquí el voltaje donde yo quiero calcular, que serían 6 entre la suma de todos, que sería 4 y 2 me da 6 y 6 me da 12 y 3 me da 15, que multiplica a 28. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hacerlo con la calculadora. A ver si tiene un número exacto. 28 por 6, 168 entre 15, pues bueno, me da 11.2 volts. ¿Sale? Haciendo la operación. El voltaje en la de 3, ¿cuánto me da? Recuerda, donde quiero calcular sería 3 entre la suma de todos, que sería 15, por el voltaje de entrada, que sería 28. ¿Cuánto me da? Sería 28 por 3, 84 entre 15 me da 5.6 volts. Bien. Voltaje en la de 2 ohms, ¿cuánto me da? Voltaje donde quiero, perdón, resistencia donde quiero calcular, entre la suma de todas por 28, ¿no? Sería 28 por 2 serían 56 entre 15 me da 3.73. 3.73. Y finalmente el voltaje en la resistencia de 4 ohmios sería 4 entre 15 por 28, que sería 28 por 4 entre 15, que sería 7.46. Y fíjate que si sumamos todos los voltajes, es decir, 7.46 más 3.73 más 5.6 más 11.2, ¿qué resultado nos tiene que dar? Exacto, nos tiene que dar el de la fuente. Entonces este debe ser más 28 volts, que es básicamente el de la fuente. ¿De acuerdo? Bien. Último problema es este. En este ejercicio, bueno, no último, penúltimo, perdón, nos piden calcular el voltaje entre las ramas, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el voltaje que se pide? Si yo mido con el multímetro aquí con el positivo en este punto y el negativo, pongo la punta negativa en este punto. ¿Cuánto voy a medir con el multímetro? ¿De acuerdo? Para ello, pues bueno, sabemos que tenemos una fuente de 12 volts, tenemos dos redes y esas redes están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje de aquí a aquí de la primera red, pues es 12 volts y el de la segunda red aquí son 12 volts.
¿sale? Entonces, hay 12 volts. Entonces, como están en paralelo, los voltajes son iguales, entonces yo puedo aplicar un divisor de voltaje en cada rama y así calcular el voltaje en cada punto. Por ejemplo, para la rama uno, es decir, para esta rama, ¿vale? Voy a calcular el voltaje en más, ¿va? Entonces, dijimos, es calcular en la resistencia de 8 entre la suma de ambas, que sería 16 más 8, ¿sale? Por el voltaje de entrada, que son 12. ¿Ok? Entonces aquí me queda 16 más 8 se dio en 24. 8 sobre 24 por 12. Puedo simplificar el 12 con el 24, que sería 8 medios, ¿no? Que sería 4 volts. Entonces el voltaje positivo me da 4 volts. Bien. ¿Cuánto vale el voltaje negativo? Lo voy a poner aquí arriba y lo voy a poner con el color rojo. Voltaje negativo sería 7. Sería el voltaje en la resistencia de 8, pero de esta rama. Entonces sería 8 entre la suma de ambas, que sería 8 más 4, o lo voy a poner por pasos, 8 más 4, por 12 volts, que dijimos que es el voltaje en la rama, ¿no? Entonces me quedaría 8 más 4 me da 12 entre 12 de arriba, se cancela, entonces me quedaría que es 8 volts. Por lo tanto, el voltaje total que me piden es el voltaje en más menos el voltaje en menos, que sería 4 menos 8. Entonces el voltaje es menos 4 volts. ¿Sale? Ese negativo significa que la terminal negativa está 4 volts por encima de la terminal positiva. Por eso nos da un menos 4. Bien, finalmente, como este divisor de voltaje se usa, bueno, se puede usar para dos cosas, que es básicamente dividir el voltaje, sacar una fracción del voltaje, y la otra es para aplicación para sensores, pues tenemos este problema que nos dice si el voltaje de entrada es de 15 volts, ¿qué resistencia yo debo de elegir para que el voltaje de salida sea 5 volts? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Dijimos que el voltaje de salida es ¿quién? A R2 entre la suma de R1 más R2 por el voltaje de entrada. ¿Vale? Checa. ¿Qué conocemos de esta expresión? El voltaje de salida, el voltaje de entrada. Lo único que conocemos. R1 y R2 no los conozco, ¿va? Eso es lo que quiero saber. Pues voy a desarrollar un poquito esta ecuación. Por ejemplo, esto, que R1 más R2 está dividiendo, lo paso hacia el otro lado multiplicando. R1 más R2 por B0 es igual a R2 por voltaje de entrada, ¿no? Desarrollando me queda aquí R1B0 más R2B0 es igual a R2B1. Pongo todos los R2 para un lado y los R1 para un lado, entonces me queda que R1B0 va a ser igual a R2B1 menos R2B0, ¿sale? Entonces, saco factor común, SR2, me queda que es voltaje de entrada menos voltaje de salida. Por lo tanto, si yo despejo de aquí R2, ¿qué me queda? Que R1 por V0 entre voltaje de entrada menos DC. Y yo aquí puedo sustituir datos, ¿no? Aquí dijimos R1, ahorita lo voy a dejar así, no lo conozco. V0 vale 5 y abajo me vale voltaje de entrada, que serían 15 menos 5. ¿Vale? Ahora, como este es un problema de diseño, es decir, tú eliges las resistencias, voy a suponer que tengo R1 vale un K, ¿sale? Entonces, ¿qué me queda de la expresión? R1, dijimos, vale un kilo ohm. ¿Cuánto va a valer R2? Bueno, aquí ponemos 5 por 1K, se me da 5K, y 15 menos 5 me da 10. Esto sería 5 entre 10 sería un medio, ¿no? Un medio, es decir, 0.5K o bien 500 ohmios, ¿no? Entonces R2 vale 500 ohmios o bien 0.5K. Bien. Entonces ya nada más para verificar el resultado, recuerdo, el voltaje de salida va a ser la resistencia R2, que sería 0.5K, entre la suma de ambas, 1 más 0.5 sería 1.5K, multiplicado por 15, ¿no? Entonces, eso nos da como resultado 15 por 0.5, ay, perdón, 15 por
0.5 entre 1.5 me da 5. Esto me da igual a 5 volts, ¿vale? Y pues bueno, con eso podemos verificar que el problema está correcto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es todo con respecto al divisor de voltaje. Nos vemos en una siguiente ocasión.